Buenas noches. Vamos a comenzar después de algunos problemas que tuvimos con Internet, pero ya, gracias a Dios, está regularizado el servicio. También quiero decirles que si por alguna razón nos desconectáramos por causa de esta inestabilidad, bueno, me tendré que conectar mediante el teléfono celular, pero continuaría entonces la meditación de esta noche y les pediría pues solamente su paciencia si eso sucediera y que volvieran a conectarse a Facebook o estuvieran pendientes de la meditación de esta noche. Hoy daremos continuidad a los versículos que vimos el miércoles, perdón, el domingo es miércoles. este, Probablemente a ustedes les suceda algo parecido con tanto encierro que de repente los días pueden confundirse, pero un trabajito mental y llegamos de todos modos a los días. Creo que hasta es sano ese trabajo mental para que la mente se mantenga fresca. Y sí, recomiendo que en vez de correr al calendario o alguna cosa así, pues mejor nos esforcemos por hacer ese trabajo de la mente y que esté ejercitándose como para combatir precisamente la falta de memoria. Bueno, entonces habíamos llegado hasta el versículo 24 del capítulo 4 de Efesios. Hoy continuaremos con el versículo 25 hasta el 32. Estamos hablando de cambios, cambios. Esta será la segunda parte. Voy a permitirme dar la lectura entonces del pasaje en cuestión. Efesios 4 del 25 hasta el final del capítulo. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Otra vez, a los santos y fieles. Y si queremos decirlo en una palabra actual, conocida, a los cristianos, a aquellos que han entregado su vida al Señor y que Dios los ha hecho nuevas criaturas. Y uno dice, ¿cómo? Pero si son cristianos, ¿cómo es posible que todavía estén en situaciones así y se les diga que quiten esto y quiten aquello? ¿Que no al convertirse en cristianos ya se les ha quitado todo eso? La respuesta es no. Hacerse cristianos no significa que en automático los cambios se han dado y que ya no hay estas cosas aquí que existen y que uno podría espantarse, asombrarse de ver en alguien que ha dicho que ya creyó en Cristo Jesús y todavía él tiene estas cosas en su vida. Pues así es, así es. Los cambios son progresivos y podemos pensar
en ese movimiento de inercia. Y lo voy a dejar así para que ustedes, me gustaría que investigaran lo que significa ese movimiento de inercia y que luego lo retome su servidor y lo explique de una manera gráfica. Pero tomando la palabra, podemos decir que cuando nosotros llegamos a Cristo todavía traemos la inercia de esa forma de vivir antigua, de ese viejo hombre del que hablamos en la meditación pasada el domingo, y entonces es importante ir quitando esa inercia de nuestro cuerpo, de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir, ahora que somos cristianos. Alguien podría preguntarse, por ejemplo, cuando entrega su vida a Cristo y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene la parte difícil de la persona a hacer esos cambios. Y sabemos que los cambios no son fáciles, los cambios cuestan, cuestan mucho trabajo y la vida cristiana es de constantes cambios y es esa lucha por cambiar. Entramos a esos cambios y vamos a irlos mencionando de a. Entonces, verso 25, de la mentira a la verdad, de mentir. Nosotros venimos con esa inercia de mentir, mentir, aquí y allá, y cuando llegamos a Cristo, pues continuamos con ese viaje inercial. Seguimos mintiendo, esa es la realidad. Seguimos mintiendo aún siendo cristianos. Y una forma en la que alguien puede detectarse si ha avanzado en su crecimiento en Cristo, si ha avanzado hacia la madurez, es ver si ya no miente, si ya ha dejado atrás la mentira. Y debe llegar un punto en que debe erradicar la mentira. Y este es el llamado. Pero entonces surge precisamente esta pregunta. ¿Un cristiano está expuesto a mentir todavía? Sí. Y un nuevo creyente con mayor razón. Un nuevo creyente, él es muy probable que todavía mienta, a menos que ese pecado en específico Dios lo haya usado para cambiarlo radicalmente y demostrarle así su gran poder en su vida. Quizá sea el pecado significativo con el que él venía luchando y arrastrando en su vida antigua y Dios quiso manifestar su poder de esa manera y en automático ese pecado en especial ya no está en su ser, pero habrá otros. Y entonces esto es muy importante aclararlo. Entonces, de la mentira a la verdad. Así está también en el versículo 15 de este mismo pasaje que dice, sino que siguiendo la verdad, lo cual implica no seguir la mentira esta de la que habla en los demás que quieren engañarnos como a niños, ¿verdad? Entonces ellos enseñan mentira y uno puede ser engañado por ellos y seguir la mentira. Pero aquí es no hacerles caso. Para eso Dios puso entonces a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros para que capaciten a los santos y vayan dejando esas cosas y sigan la verdad. Y así está pues allí en este pasaje de la Escritura. También lo encontramos en este sentido al decir que habla en verdad cada uno con su prójimo. Entonces, en vez de mentirnos entre nosotros, hablarnos con la verdad. Y cuando alguien mienta, que
pueda él reconocer su mentira, arrepentirse en su corazón y decirle al hermano, perdóname, hermana, te mentí. Yo no quiero que esto vuelva a suceder. Voy a orar a Dios para que me ayude a vencer la mentira y que no vuelva a suceder esto contigo y yo siempre procurar hablar la verdad. Siempre, siempre. Y entonces es el cambio de la mentira a la verdad. ¿Por qué? Y dice, pues somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo mentirnos? Pues cómo un brazo le va a mentir al otro brazo. Hablando de ese cuerpo del que habla aquí este mismo capítulo en el versículo 4, hay un solo cuerpo. Y luego en el versículo 16, de parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, reciben su crecimiento. Entonces, el que alguien le mienta a un hermano y reconozca su pecado y pida perdón, y el hermano lo perdone, la hermana lo perdone o la perdone y le diga, sí, hermanita, hermanito, no hay problema. Aquí está perdonado este pecado que me hiciste y vamos creciendo juntos en amor. ¿No es esto maravilloso? Es hacia donde hemos de apuntar y no una soberbia de parte de aquel que recibió la mentira y creerse como que pues más espiritual que el que falló. No, vamos a seguir creciendo juntos, como diciendo yo también estoy creciendo. Quizá la mentira ya no sea un problema para mí, pero habrá otras cosas que sí sean un problema. Entonces aquí está mi mano y vamos a crecer juntos porque somos miembros los unos de los otros. Del enojo a, ¿y qué podríamos poner aquí? Lo contrario de enojo. ¿Qué sería? El enojo se va a retomar en el versículo 31 otra vez. Y bueno, del enojo podemos pensar en lo apacible. En vez de ser enojones, corajudos, pues ser tranquilos, ser mesurados, ser apacibles. Y aunque aquí no se menciona lo contrario al enojo, sí se menciona el no avanzar más allá, porque hay un enojo santo, hay un enojo válido que el Evangelio de Juan, que en su momento leímos en el capítulo 2, por allá Jesús se enojó con los que estaban en el templo porque estaban haciendo de eso una cueva de ladrones. Entonces hay enojos santos, pero ese enojo no ha de ser exacerbado ni ha de durar tanto. Aquí de esto habla cuando dice, bueno, si se enojan, no pequen. Hay un límite para ese enojo justificado. ¿Quién se va a alegrar de que un hermano le mienta? Por ejemplo, regresando al anterior pecado. Pues nadie. Es natural que uno se enoje con aquel que le mintió, pero ese enojo debe tener un límite y no caer en pecado. ¿Cuál pecado? Pues el pecado de la ira, ¿verdad? Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. El no se ponga el sol sobre su enojo, normalmente esto es interpretado como ese anochecer, este, y uno podría decir, bueno, hay que arreglar cuentas antes de que anochezca. No puede ser esto literal, porque el enojo puede surgir ya cuando el sol cayó, ya en la noche, entonces, pues no puede ser este asunto literal. Lo que sí podemos captar es que cuando se pone el sol, las tinieblas llegan, la oscuridad llega. Entonces, la oscuridad
no ha de invadir ese enojo. O en otras palabras, el enojo no ha de entrar en las regiones de las tinieblas donde está el diablo, donde el diablo domina y que precisamente es mencionado enseguida. Entonces, ¿qué se recomienda? Claro, lo más pronto posible, sí, reconciliarse. Pero más allá de la prontitud, se trata de que cuando me enoje, no incurra en las tinieblas, porque las tinieblas son del diablo. Entonces, si yo me meto en el área de las tinieblas, querrá decir que mi enojo ha sido exacerbado y he pecado contra mi hermano. Fíjense, él pecó contra mí mintiendo, ¿verdad? En este ejemplo que estoy poniendo, ahora yo peco con él enojándome en extremo, permitiendo que las tinieblas me cieguen y nublen mi mente y mi amor por mi hermano. Así pues, el no dar el lugar al diablo. Aquí podríamos incluir otro cambio, ¿verdad? En vez de dar lugar al diablo, resistir al diablo y no enojarme a tal grado. Entonces, allá Santiago 4:7 nos habla de este asunto y vale la pena ir para allá y leerlo. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí habla de resistir al diablo en vez de darle lugar. Y cuando nos enojamos y se nubla la mente, es decir, se oscurece la mente, estamos dando lugar al diablo. No tanto para que el diablo nos manipule no, él no nos puede tocar, pero estamos metiendo en su región y él está feliz, está contento de que nosotros pequemos por causa del enojo. ¿Qué es lo que recomienda Santiago? Someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, resistiremos al diablo. Entonces, en este ejemplo, mi hermano peca contra mí, yo me enojo con él, pero me enojo en un sometimiento a Dios. Y de esa manera, el diablo no tiene parte ahí. No entraré en las regiones oscuras. Del robo al trabajo, versículo 28. Del robo al trabajo, del robo a ser productivo con mis manitas en vez de hacerme de aquello que no me costó trabajo y que le costó trabajo a otro. ¿Y cuánto trabajo a veces, verdad? Todavía ya Proverbios menciona cómo es posible que eh, se le robe al pobre. Imagínense, al pobre, lo poquito que tiene, cuánto trabajo le pudo haber costado tenerlo y todavía ir y robarlo. Esto es terrible. El que robaba no robe más. Y otra vez podemos traer a la memoria la pregunta que hicimos hace rato. Un cristiano, alguien que ha entregado su vida al Señor y que ha sido regenerado, ¿será capaz de robar? ¿Es probable que robe? Sí. La respuesta es sí. Y este pasaje es muy importante porque otra vez, ¿a quién va dirigido? A los santos y fieles. Y cuando alguien nos roba, alguien que consideramos nuestro hermano, porque ha creído en Cristo, inclusive ha dado testimonio de su fe de muchas maneras, entre ellas a través del bautismo, pero nos robó. ¿Qué nos puede pasar por nuestra mente? Este no es cristiano. Y empezar a juzgar en terrenos que a nosotros no nos está permitido. Porque nosotros no podemos decidir si alguien es cristiano o no es cristiano. Podemos ver sus frutos y claro, a lo mejor entrar la duda, pero no podemos emitir estos juicios.
Máxime ahora que estamos viendo que un cristiano también por esa inercia que trae de su vida vieja donde robaba, por eso dice el que robaba o el que roba, puede ser que siga robando ahora que ha entrado en la comunidad de los fieles. Y entonces otra vez, si me ha robado, he de perdonar. He de perdonar y decirle, hermano, aquí está mi mano para crecer juntos. Pero ahora te voy a invitar a que ya no sigas robando, no robes, no vuelvas a robar a nadie, sino que trabajes. Y puede haber jóvenes que todavía no trabajan, jóvenes cristianos que están en tiempo de estudios y como nosotros decimos de broma, en tiempos de estudiambres, donde hay mucha necesidad y de repente alguno se ve tentado a robar. Bueno, quizá él no esté en condiciones de trabajar en ese momento, pero sí se le dirá, mira, con lo que tus padres te dan, con eso ten contentamiento. Y si tuvieres más necesidad de ingresos, entonces tendrás que trabajar. Tendrás que hacer un espacio allí entre tus estudios para trabajar y traer un ingreso extra. Pero no puedes robar, no debes robar. Es de mal testimonio que un cristiano robe. Así es que mejor trabaja si tienes necesidad. Y lo hermoso de trabajar es que una vez que tenemos ingresos lícitos, estamos en condiciones de dar, de ser bendición a los que tienen necesidad, que de esto habla el pasaje precisamente. No robe más, sino que trabaje como esforzadamente. El trabajo no es fácil. ¿Quién dijo que el trabajo es fácil? Claro que hay algunos que conocemos como aviadores que están inscritos en una nómina y no trabajan, nada más van a cobrar. Bueno, ese es robo. Ese literalmente es un robo. ¿A quién le están robando? ¿Al Estado o al patrón o a la corporación a la que están haciendo como que trabajan pero no lo hacen? Bueno, eso es robo, eso es fraude. No debe robar, no debe continuar por ahí. Debe trabajar. Si está inscrito en una nómina, en una eh, en, pues en una empresa o en algún lugar donde se está usted recibiendo un sueldo, preséntese y trabaje. No es el caso de los jubilados, ellos ya trabajaron y es un beneficio lícito el que están recibiendo al ir a cobrar su ingreso. Eh, y ya no hay necesidad de que se presenten a trabajar porque pues hay un acuerdo eh, colectivo o individual de trabajo donde pues ya no tiene necesidad de presentarse a trabajar. Pero los otros que no están en ese plan y que están ahí de pránganas, de sanguijuelas, bueno, un cristiano no puede entrar en esa esfera, ni los otros debieran, ¿verdad? Es un llamado para que si alguien está en esa situación, sépase que está pecando contra Dios y que es llamado a creer en Cristo Jesús, a arrepentirse de sus pecados y abandonar esas prácticas. Bien, entonces tenemos eso del robo al trabajo. Y algunos pudieran decir, bueno, yo robo para darles a los pobres. No, 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 nada de eso. Si quieres socorrer al que tiene necesidad, aquí no hay chuchos rotos, ¿verdad? Aquí debe trabajar para compartir con el que tiene necesidad y no eso de que robarle a los ricos para darle a los pobres. Eso Jesús no está de acuerdo. No enseñó así el Señor y así no es la vida cristiana. Nadie puede jactarse de decirse que es un buen cristiano porque le roba a los que tiene para darle a los que no tiene. Ese no es un cristiano, esos son pensamientos mundanos. Eso no encaja. Póngase a trabajar. ¿Quiere ser de bendición para alguien? Póngase a trabajar. Y de allí comparta. Y entonces sí vas a ver lo que es verdaderamente, con su esfuerzo, beneficiar al
necesitado. Versículo 29. Del lenguaje obsceno, esta palabra de obscenidades en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, pues significa podrido, algo podrido. Entonces son palabras sucias, podridas. ¿Y ustedes conocen palabras sucias? ¿Conocen palabras podridas? Miren, algunos podrían decir que las palabras podridas solamente son las obscenidades sexuales, por ejemplo. Cuando se mete uno en ese terreno y dice uno unas palabronas terribles. Bueno, no es solamente eso es lo que está podrido. Sabemos que hay lenguaje propio para referirnos entre nosotros y que hay palabras podridas que no debiéramos utilizar. A aquellas que nosotros normalmente les llamamos groserías o de otra manera también soeces, palabras soeces. Entonces no debemos entrar en esas palabras. Es preferible, fíjense, el lenguaje sano eh, es también un esfuerzo, aprender palabras nuevas, palabras que no están corrompidas. Y por otro lado, existen los eufemismos, que es lo contrario a lo podrido. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra que se busca, es un esfuerzo, que se busca y que podríamos decir que es una palabra suave, una palabra fina que se utiliza para no usar la palabra brusca o ruda, aunque sea correcta, aunque no pertenece al lenguaje podrido, ¿no? Pero es una palabra muy dura y dice uno prefiero usar esta porque es más suave. Y eso es válido. El eufemismo sano, santo. Entonces, ¿qué tipo de palabras está usando uno que llega a Cristo Jesús? Uf, imagínense qué lenguaje traíamos de por allá. Un lenguaje muy sucio y es necesario cambiarlo. Ahora, cuando alguien utiliza este lenguaje y se le llama la atención diciéndole, oye, este lenguaje no es propio de un cristiano. Si en verdad es cristiano, si en verdad el Espíritu Santo habita en él, rápido reaccionará y dirá, oh sí, es verdad. Pero si la persona dice, oh no, yo disfruto mucho este lenguaje y no lo quiero dejar, entonces sí, habrá que confrontarlo y decirle, ¿verdaderamente has creído en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente Jesús es tu Señor? ¿Es el que dirige tus pasos? Porque con esta reacción parece que no. Y entonces en vez de invitarlo a que abandone el lenguaje, es mejor invitarlo a que crea en Cristo Jesús como su Señor, su Salvador. Porque de balde servirá que cambie su lenguaje si su alma se va a perder en la condenación eterna. Y así podemos aplicarla a las otras cosas que estamos mencionando aquí de cambios. Aquí es de un lenguaje obsceno o podrido a una palabra benéfica, que es de lo que habla aquí, ¿verdad? Benéfico, una palabra benéfica, que esa palabra sirve para que el oyente se edifique. El cuerpo de Cristo, de hecho, se edifique. Versículo 30. De la tristeza a la alegría. Y aquí habla del Espíritu Santo, de cómo nosotros con nuestro actuar podemos entristecer al Espíritu Santo. Si mentimos, entristecemos al Espíritu Santo. Si nos enojamos y llegamos al punto del pecado, entristecemos al Espíritu Santo. Si robamos, entristecemos al Espíritu Santo. Si usamos palabras podridas en nuestro lenguaje, entristecemos al Espíritu Santo.
Luego entonces, aquí hay dos cosas que aprender. Una, que el Espíritu Santo es una persona, que es sensible a nuestro actuar. Entonces se entristece. Y no es algo impersonal. Algo impersonal no se entristece. Una piedra no se entristece. Una fuerza, como algunos quieren describir o definir al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, bueno, una fuerza no se entristece. Se entristecen las personas, las que tienen esta característica, este atributo de ser personas. Entonces, aquí claramente nos expone la palabra de Dios que el Espíritu Santo es capaz de entristecerse. Luego, es una persona. Se trata de una persona. Y nosotros, al hacer los cambios en nuestra vida, pues en vez de entristecer a esta persona que es el Espíritu Santo, se va a alegrar, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros estará alegre, estará feliz porque ve los cambios que estamos haciendo en nuestra vida. Y allí entonces podemos decir que eh, tenemos al Espíritu Santo bien. Ese Espíritu Santo del que habla el capítulo 1, versículo 13 y 14, de que fuimos sellados con Él aquí, fuimos sellados con Él. Entonces el Espíritu Santo es una persona que vino a habitar en nosotros y que se entristece al no ver cambios, no ve cambios, pero ahí está. Su acción es discreta, ahí está, no nos va a obligar a esos cambios, más bien estará reaccionando a esos cambios favorablemente si los hacemos y entristecidamente si no los hacemos. Entonces, ese inquilino que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, llamado Espíritu Santo, esa persona, pues qué mejor que la mantengamos alegre y no triste, porque es un caminar. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días, todos los días. Es una promesa del Señor que estará con nosotros. Aquí el Consolador, aquel que está junto a nosotros para guiarnos a toda verdad, a toda justicia y enseñarnos tantas cosas de las que habla la Escritura, precisamente del Espíritu Santo como persona. Él nos guía a toda verdad. Ahí está. Entonces, ese cambio de la tristeza a la alegría y de la amargura. ¿Qué podemos decir de la amargura? ¿Qué es lo contrario de amargura? Pues nos puede venir a la mente la dulzura, ¿verdad? Entonces, aquí, claro, se van a mencionar seis, seis pecados todavía en un orden aquí rápido mencionado en estos últimos versículos para llamarnos la atención. Y están aquí, la amargura. Entonces, qué tristeza es ver un rostro con amargura. Y otra vez, ya la traemos, ya la traemos. Entonces, un cristiano amargado puede haber, sí, sí, en tanto no decida hacer esos cambios. La amargura estará en su corazón, ahí. Pero hay un llamado para quitar eso, cambiar eso, pues quitar es un cambio. Quítese, quítese de ahí de ustedes y se menciona la amargura, otra vez el enojo, la ira, los gritos, la calumnia y la maldad. Este enojo que se menciona eh, literalmente puede traducirse como ráfagas de ira. Entonces es un enojo feíto, ¿verdad? Ráfagas de ira y
De ahí, de ráfagas de ira, que son ráfagas, ahora a la ira. Ya no son ráfagas, ya es el enojo que cobró posesión en la persona y entonces este enojo ya es pasa a un nivel de ira. Ya la persona es iracunda, se la pasa airado. Ya no podemos decir que es enojado. Cuando alguien se la pasa enojado ya está en la región de la ira. Es una persona airada. Hay que quitar eso. Hay que quitar eso. Ahora, ¿qué podemos poner en su lugar de la ira? Pues la misericordia de la que va a hablar al final el verso, pero este, llegaremos ahí después de mencionar este asunto de los gritos, los gritos. ¿Por qué gritar? ¿Un cristiano puede gritar? Sí, sí, porque viene acostumbrado a gritar y gritar y gritar. Y en cualquier momento de la vida cristiana puede resurgir este asunto del grito, pero no debe ser la constante. El grito debe ser erradicado como una costumbre o un hábito del cristiano. Fuera, fuera los gritos, fuera. Los gritos se han analizado por qué la gente grita. Y la mayor parte de las veces grita porque percibe que no es escuchado. Entonces habla y la otra persona no entiende, vuelve a hablar, no entiende, vuelve a hablar, entonces parece que no es escuchado. Entonces llega un punto en que el grito va a aflorar. Y es ese grito también con el que nos referimos a veces a los hijos, porque no entienden a la una, a las dos, a las tres. Entonces luego ya viene el grito. Pero el grito no debe ser la primera instancia, nunca. El cristiano debe de erradicar eso, no debe ser lo primero. Quizá tenga que llegar a ese extremo, pero luego avergonzado por esa explosión, pues debe de pensar en no recurrir a esto de manera frecuente o igual como les digo en primera instancia. El grito, la calumnia, el punto 5, ¿verdad? Es decir, de los que se están mencionando aquí es el número 5, amargura, enojo, ira, gritos, calumnia. Calumnia es la misma palabra que se traduce como blasfemia. Y blasfemia significa calumniar. Es hablar algo que no es cierto del otro. Es una calumnia. Cuando Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le sería perdonada, estaba hablando de esa calumnia. Estaban diciendo que Cristo echaba fuera a los demonios por Satanás. Y no era así, era el Espíritu Santo. Entonces estaban calumniando al Espíritu Santo. Estaban diciendo que el Espíritu Santo era un espíritu inmundo. Imagínense qué calumnia tan grave. Entonces no se vale andar calumniando a la gente, diciendo de ellos lo que no es. Esa es una blasfemia. Entonces, podemos blasfemar contra alguien, andar calumniándolo, y eso no está bien. No está bien. Hay que quitar eso. Las blasfemias, las calumnias contra los demás. Y la maldad, pues cambiarla por la bondad. Esa bondad que es lo contrario a la maldad o benignidad. Mientras que la maldad tiene la intención pues de hacer lo malo, la benignidad tiene la intención de hacer lo bueno, lo apropiado para cubrir una necesidad, así se podría traducir esta palabra, lo apropiado para cubrir una necesidad, eso es benignidad, bondad. Entonces, en vez de tratar de hacerle el mal a alguien, hay que hacerle el bien. Y así dice el pasaje, pues en vez de eso, en vez de esas 6 cosas que se mencionan aquí, dice el verso 32, ser bondadosos, misericordiosos, misericordiosos. Esta expresión que se traduce como misericordia no es el misericordio que aparece en otras partes en griego. Aquí es otra palabra.
Entonces, de todos modos, la palabra que aquí se menciona eh, se refiere a esos afectos internos, lo que viene del interior, y que algunas veces se habla de un amor entrañable, un amor que viene desde las entrañas, desde lo más profundo de la persona. Así ser, es a lo que se refiere con misericordioso. Mejor tener afectos hacia las personas, afectos profundos los unos entre los otros. Y ese afecto profundo nos va a llevar al perdón. Por afecto profundo, al que me ha hecho daño, lo voy a perdonar. Perdonándose unos a otros, ¿a qué nivel? Al nivel de que Dios nos perdonó en Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, Dios nos perdonó. Y esta expresión significa que Dios extendió su gracia hacia nosotros. Eso es el perdón. Extendió su gracia hacia nosotros. Fuimos perdonados en Cristo Jesús. Entonces, si Dios extendió su gracia hacia nosotros, nosotros también debemos extender la gracia hacia los demás. Nuestra gracia, nuestro perdón, perdonar a los demás. Y aquí terminamos la reflexión de esta noche y solamente preguntarnos qué cosas nos falta cambiar. De esto que aquí se mencionó, bueno, es difícil que si nosotros traemos todas estas cosas que nos faltan por cambiar, ya por esta predicación y esta reflexión y alguna oración que ustedes hagan a Dios, ya mañana ustedes amanezcan en automático cambiados, pues eso no es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto es que somos llamados y somos exhortados por la palabra de Dios para entrar en ese proceso de cambios. Así es que yo les invito a que reflexionen qué cosas les está costando trabajo cambiar y no han querido cambiar, realmente no le han puesto atención a este asunto, sino han recurrido a frases como estas: pues yo así soy y así seré, y si me quieres así está bien, y si no, ni modo, te aguantas. Bueno, esas cosas no deben de expresarse, aunque la otra persona sí debe entender que pues así es y así lo ha de soportar en tanto vengan los cambios, pero uno no debiera expresarse así, sino más bien pensar en esa posibilidad alcanzable, porque es alcanzable, de cambiar. Piensen en esto, oren al Señor y digan: Señor, yo quiero cambiar. Y si quieren ahorita de todo esto que se habló, enfóquense en uno y digan: aquí, en esta área, Señor, yo quiero cambiar. Ayuda a trabajar en esto. Y bueno, al paso de los días ustedes verán que el Señor les estará ayudando a cambiar en esa área, y cuando vean ya cierto avance podrán pensar en otro de los cambios, se enfocarán en ese y ya irán entonces paralelamente trabajando en dos, pero uno ya irá muy avanzadito. Y no hay que atiborrarse de esto, porque es cierto que si abrazamos demasiado no podremos apretar lo suficiente. Entonces, vamos con calma. La vida cristiana es toda la vida. Vamos avanzando. Mejor pasos firmes, sobre seguro, y no frustrarnos a la semana siguiente y decir: no, pues no sirvo para nada, no cambio. Bueno, hay que ir en esa paciencia de ir caminando junto con Cristo Jesús, y Él nos irá ayudando a cambiar. Ahí, pianito, poco a poco, pero seguro, paso firme, seguro, avanzando en esos cambios progresivos. Que Dios nos bendiga y nos vemos entonces el próximo viernes para la siguiente predicación. Si quieren adelantarse en el pasaje y leer, háganlo con toda confianza. Los cambios llegan hasta el versículo 20 del capítulo 5. Que Dios nos bendiga.